Libro La rebelión del querubín. Capítulo 5. El último Génesis. Un nuevo comienzo. En el principio es la frase que se asocia con el libro de Génesis 1:1. Pero, ¿es este el punto de partida de todo? ¿O hubo otro principio antes de este? Génesis significa comienzo. Pero, ¿tendría la Biblia registro de otro Génesis? Cada final está precedido por un principio. En este contexto sería igual a decir que cada Apocalipsis estaría precedido por un Génesis. En esta dispensación tenemos un Génesis y un Apocalipsis, y sabemos cómo comenzó todo y cómo terminará también, gracias a los relatos de estos libros. Entonces, ¿hubo un Apocalipsis antes del Génesis 1:1 que conocemos? La Biblia habla de dos principios, y cada uno hace referencia a un tiempo diferente. El libro de Génesis 1:1 y el Evangelio de Juan 1:1, ambos versículos hablan de un comienzo, pero al que hace referencia el libro de Juan parece ser el verdadero punto de partida de todo. Mientras que el libro de Génesis 1:1 habla del principio de la creación, el Evangelio de Juan 1:1 habla de la preexistencia de Cristo desde antes de ese comienzo de la creación. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Observe que Génesis y Juan ambos utilizan las mismas palabras en el principio, pero en un contexto totalmente diferente. En el contexto de Juan 1:1 se remonta más allá del tiempo, pues resalta el verbo ser en un tiempo pasado indefinido. Era el verbo, dice, para referirse a la existencia de Cristo desde antes de ese principio de la creación. El tiempo en que Juan usa el verbo ser es similar al que usa el Padre al presentársele a Moisés en Éxodo 3:14, cuando él dijo: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Lo que nos demuestra este pasaje de Éxodo 3:14 y Juan 1:1 es la preexistencia del Padre y de su Hijo Jesucristo antes de todo lo que hoy vemos, y por esto Juan 1:3 asegura que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, y sin Él nada de lo que existe hoy podría haber llegado a existir. Así que, mientras que el principio de Juan 1:1 hace referencia a la eternidad, lo que describe Génesis 1:1 hace referencia al inicio del tiempo de todo lo que hoy vemos que ha sido creado. ¿Habría otra creación antes de ese primer versículo de Génesis 1:1 que terminaría con un Apocalipsis en este pasado distante? El Creador ha existido desde siempre en la eternidad. El ser humano no podrá entender esta dimensión de existencia porque su tiempo es corto y su capacidad de entendimiento muy limitada. Para entender la eternidad habría que vivir en ella, ya que la eternidad y la inmortalidad van unidas. Los que tienen cuerpos mortales no pueden vivir en la eternidad, puesto que allá los tiempos son muy diferentes, pues 1000 años en la tierra, en la eternidad, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Eso quiere decir que podríamos hablar casi de 3 horas. Un mortal en la eternidad no alcanzaría a abrir y cerrar sus ojos y ya le habrían pasado sus 80 años de vida. El apóstol Pablo fue llevado al paraíso y allá vio y oyó hablar de cosas tan misteriosas que no le permitieron venir a decirlas acá a la tierra. En sus cartas, Pablo hacía referencias a las revelaciones que el Señor le había dado,
Y dice el apóstol Pedro que para muchos eran difíciles de entenderlas, incluso algunos las tergiversaban. Segunda de Pedro 3:16. La eternidad y la inmortalidad. El ser humano ha procurado desde siempre la inmortalidad. Ha sido uno de los propósitos perseguidos por muchos alquimistas y por gente muy poderosa, buscando esa poción o elixir que cure todas las enfermedades y prolongue la vida eternamente. Aunque el hombre ha querido negar la existencia del Dios de la Biblia, paradójicamente siempre ha deseado convertirse en un Dios y tener los mismos atributos que identifican a ese Dios creador. El hombre mortal no podría dar inmortalidad, ni siquiera con la ayuda de aquellos ángeles caídos, ya que estos fueron echados de la eternidad y arrojados a la tierra. Los ángeles caídos vivían en la eternidad, pero fueron echados del cielo, y cuando salieron el Creador cambió esa contraseña para que no volvieran a entrar allá. Así le ocurrió también a Adán. Este vivía en el paraíso, pero al desobedecer, el Creador lo echa fuera y pone ángeles con espadas para impedir la entrada al árbol de la vida. El Dios inmortal y creador de todo lo que existe es quien puede darle este gran regalo al hombre. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie puede dar de lo que no tiene. Este texto afirma que el único que tiene inmortalidad es el Dios creador. Por tal razón, también sería el único que puede otorgarla a quien Él lo desee. El apóstol Pablo asegura que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por esto el Señor transformará este cuerpo de nuestra humillación y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya, para que podamos vivir en esa eternidad. Filipenses 3, versículo 21. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 56 y 54, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Lo que los alquimistas y los intelectuales de este mundo no han entendido es que, aunque se invente el elixir que sea la panacea que cure todas las enfermedades, la materia con la que está formado el cuerpo humano tiene tiempo de caducidad. Para recibir la inmortalidad y vivir en ella, hay que recibir un revestimiento y una regeneración de toda esta materia corruptible. El elixir de la inmortalidad y la vida eterna se llama Jesucristo. Y esta inmortalidad se recibe cuando el ser humano cree en el Señor y lo acepta como el Salvador de su vida. En Juan capítulo 5, versículo 21 y versículo 26 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En estos versículos está la clave de todo. El Señor Jesucristo dice que el único que tiene vida en sí mismo es el Padre. Y el Padre le dio al Hijo ese mismo poder que es el tener vida en sí mismo también. Esto es revelador y muy profundo a la vez. Este pasaje demuestra la imposibilidad que tendría el ser humano para crear ese tan codiciado elixir de la inmortalidad, ya que el hombre es mortal. Y solo aquel que es inmortal pudo darle ese poder de tener vida en sí mismo al Señor Jesucristo. Esto quiere decir que el que tiene vida en sí mismo es quien podría darles inmortalidad a otros. Por esto,
Nadie que viva en esta tierra podrá dar ni inmortalidad ni vida eterna, ni Satanás, ni los demonios, ni los brujos, ni la ciencia podrán otorgar este don de la eterna juventud, pues ninguno de estos tiene vida en sí mismo. Las almas de los seres humanos son inmortales. El concepto de inmortalidad ha sido asociado con los dioses de las mitologías, los cuales son divididos entre los buenos que protegen a los seres humanos y los malos que siempre están procurando destruirlos o apoderarse de sus almas. La verdad es que el ser humano, el día de su creación, fue hecho inmortal en cuerpo, en su alma y en su espíritu. Pero cuando Adán peca, la muerte entró al mundo y pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero solo desaparecerían sus cuerpos, sus almas no desaparecerían. Cuando el Señor asegura que habrá vida eterna para los que hacen el bien y muerte eterna para los que hacen lo malo, con esto demuestra que todos los que han sido creados por el Dios eterno recibieron ese don de la inmortalidad el día en que fueron creados. Ni Satanás, ni los ángeles caídos, ni los hijos de desobediencia serán extinguidos del plano de este universo. Los que pecan contra Dios y no se arrepienten pasarán la eternidad en un lago de fuego. Y los que se apartaron del pecado y le sirvieron al Dios vivo, vivirán la eternidad en un cielo y una tierra nueva que el Todopoderoso creará para ellos, donde disfrutarán de dicha y paz por toda la eternidad. El libro de Mateo, capítulo 25, verso 46, dice: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si el alma del ser humano fue creada inmortal, ¿por qué ese afán del hombre en hallar un elixir que le haga vivir para siempre? El hombre quiere ser inmortal y vivir para siempre, pero sin la dependencia de un Dios al cual rendirle cuentas. Por esto acepta la teoría de la evolución, para evitar tener que reconocer la existencia de un Dios creador. Con la búsqueda del elixir de la eterna juventud, el hombre demuestra su gran interés en una vida eterna, pero una vida eterna donde el mismo hombre sea el dador de esa inmortalidad, cosa que será imposible, dado el hecho que un mortal no puede dar inmortalidad, ya que la inmortalidad y la eternidad pertenecen a una dimensión a la que el hombre no tiene acceso. Cuando el Creador saca a Adán y a Eva del paraíso, en ese momento también se le cerró la entrada al hombre a la eternidad. Los querubines y la espada encendida fueron puestos allí para impedir el ingreso de los hombres mortales. Esta preocupación del Creador de poner a estos vigilantes que guarden esa entrada deja ver que los hombres sí intentarían hallar ese elixir o árbol de la vida eterna. El ser humano ha intentado imitar todas las cosas que Dios ha creado, con el único propósito de hacerse igual al Dios de la Biblia y demostrar con esto que el mundo no ha necesitado de un Dios creador para existir, ni tampoco para subsistir. El hombre ha intentado sin ningún éxito, con numerosos experimentos, recrear la creación. También ha intentado el crear vida, conquistar los planetas, el mar profundo. Pero después de cada nuevo intento experimenta una nueva frustración. Pero cual faraón, en vez de reconocer y aceptar la inevitable intervención de una mente superior en todo lo que el hombre intenta descubrir, su corazón lo vuelve a endurecer. Al final, en vez de cuidar y preservar lo que Dios creó, los inventos del hombre solo han traído destrucción. Todo por no aceptar a Dios como el creador de todo y agradecerle por todo el bien recibido de él. ¿Podrá el hombre algún día dar vida a una materia muerta? ¿O podrá el hombre crear una tierra y un cielo a partir de esa gran explosión o Big Bang?
Se podría decir que esta es la historia del nunca acabar, donde cual los hijos que, en vez de seguir el legado de sus padres, que con gran esfuerzo les abrieron un camino para que les fuera más fácil a ellos, estos hijos desperdician mucho de su tiempo solo tratando en descubrir el porqué de las cosas en vez de seguir construyendo sobre lo que ya sus padres han hecho. Lo triste de esta mentalidad es que, además de perder mucho tiempo en procura de satisfacer su curiosidad, ellos van destruyendo lo que sus padres habían construido con tanto esfuerzo. Esto mismo le pasa al ser humano con todo lo que Dios creó para el bien del hombre. La curiosidad de este solo lo está llevando a destruir la obra perfecta que hizo el gran arquitecto y creador de todo lo que hoy vemos. Un nuevo comienzo. El libro de Apocalipsis describe tanto el final de esta dispensación como el comienzo de una nueva. Los creyentes deberían estudiar este libro y apreciarlo mucho más. ¿Y por qué? Porque este libro llena de esperanza a la humanidad, mostrándole con detalles que después de este cataclismo del fin del mundo, habrá una vida mucho mejor en una nueva tierra. Pero nuevamente los desinformadores aparecen manipulando la mente y sembrando el miedo para que no lean este tan valioso libro. La gran mayoría de creyentes no lee el libro de Apocalipsis porque le hicieron creer que su contenido es muy misterioso y casi de terror las historias que narra acerca de la bestia y de su marca. Pero cuando entras por la puerta del Espíritu Santo, descubres que Apocalipsis es el libro que muestra la justicia del Dios eterno en su máxima expresión y su fidelidad para con los que confían en él. Si me pidieran que resumiera con dos palabras el libro de Apocalipsis, sin vacilar diría que son justicia y fidelidad. Justicia porque Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los poderosos de la tierra que se rebelaron contra Dios, al final reciben el justo castigo por toda su maldad. Justicia porque el Cordero, que es el Cristo de la gloria, es coronado como Rey del universo, y todos los que le sirvieron al Dios de la gloria y padecieron por causa de su santo evangelio son recompensados. Y fidelidad, porque aunque tardara en el tiempo el cumplimiento de sus promesas, a todos los santos que confiaron en su promesa y esperaron hasta el final, Dios les cumplió. ¿Cómo no deleitarse en un libro que habla de las bodas del Cordero con su iglesia? Un libro que describe la gloria de la Nueva Jerusalén. Y lo más sublime que habla este libro es que dice que los justos verán a su Creador cara a cara y vivirán en su presencia por toda la eternidad. Un libro que te afirma que comerás del fruto del árbol de la vida, escondido desde los días de Adán y reservado solo para los escogidos. Un libro que te habla del fin del dolor, del fin de la tristeza y del llanto, etcétera. Solo puedo decirte que empieces desde hoy mismo a disfrutar de todas estas buenas noticias que el Señor Jesucristo le reveló a su siervo Juan para que nuestra fe se mantuviera motivada y en espera de recibir todas estas grandes promesas. El libro de Apocalipsis es una especie de spoiler porque nos muestra cómo terminará la película de nuestra vida y la de los que se rebelaron contra el Dios creador desde mucho antes que esta película aparezca en la cartelera de este mundo. Así que, teniendo este conocimiento anticipado en este libro, Apocalipsis en las manos de un creyente debiera de ser como tener un libro con los resultados ganadores de todas las loterías del mundo de forma anticipada. ¿Qué haría usted con un libro así? ¿Lo usaría o le daría miedo leerlo? Ahora entiende por qué intentaron infundir tanto miedo para que no se estudiara este tan valioso libro. ¿Seguirá usted indiferente al contenido de esta gran revelación del Espíritu? Todos los monstruos que aparecen en Apocalipsis, con los que nos han intentado infundir miedo, el mismo libro describe cómo terminarán.
Los monstruos más espantosos serían Satanás, que es la gran bestia, el anticristo, que es la bestia, el falso profeta, que es la tercera bestia, el Hades, que es el infierno, la muerte, que es un espíritu. Y sabemos que todos estos terminarán en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, verso 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufres. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aunque la serpiente no tenga veneno, siempre que se mueva infundirá algún temor a los que estén cerca de ella. Esto pasa con Satanás y las otras bestias que describe el libro de Apocalipsis. Este libro afirma que a los demonios que serán desatados en los tiempos finales se les ha prohibido hacerle daño a quienes tengan el sello de Dios en sus frentes, de tal forma que, aunque su aspecto sea espantoso, el cristiano no debería temerles, ya que no le pueden tocar. Apocalipsis 9, verso 4. Recomendamos leer este libro con el vivo deseo de descubrir el tesoro que hay en él y así poder tener una confianza mayor en el Dios eterno. Aprenderá a esperar sin dejarse cuestionar ni atemorizar, ni por bestias, ni por aquella serpiente antigua, a la cual el Señor Jesucristo ya le aplastó la cabeza. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan 1:1 nos habla de la existencia del Verbo en la eternidad. Este principio que describe aquí este Evangelio es diferente al que se habla en Génesis 1:1, que hace referencia al inicio de la creación de los cielos y la tierra que hoy vemos. Este cielo y esta tierra que vemos hoy serán destruidos por el fuego y dejarán de existir. Pero el tercer cielo, donde mora el eterno Creador, ni el paraíso no sufrirán ningún daño. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Después de este fin de este mundo, Dios el Creador traerá un nuevo comienzo, donde así como se describe en Génesis, creará el Señor un cielo nuevo con estrellas y una tierra nueva con mares, ríos y toda clase de seres vivos. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. La tierra que existe hoy es la misma que existía en los días de Adán y Eva. La tierra nueva que el Todopoderoso va a crear será igual en tamaño a la que existe hoy. Esta tierra nueva tendrá los mares, ríos, montañas y muchas naciones habitadas por los salvados. Imagínese un mundo totalmente nuevo, como una casa nueva con todas sus habitaciones listas para ser habitada.
Así creará Dios la tierra nueva, con peces y aves, animales y plantas, ríos, montañas y mares, lista para ser habitada por todas las tribus, pueblos y naciones que fueron salvas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 24 dice, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Aquí hay una revelación muy importante, y es que así como habrá naciones que se salvarán, también habrá naciones enteras que se condenarán. Las personas hoy tienen un concepto muy trivial acerca de los juicios de Dios. Muchos consideran que al final escaparán de la condenación eterna gracias al amor que el Creador le ha tenido al ser humano. Pero estos ignoran voluntariamente que en el pasado el Señor condenó y destruyó naciones enteras por no arrepentirse. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en su totalidad sin que nadie de ellos escapara. Si el Creador va a crear un cielo y una tierra nuevos, los que habiten en esa tierra y en ese cielo deberán también ser nueva creación. Por esto, los que van a habitar en la tierra nueva son aquellos que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. El que no se haya inscrito en este libro será lanzado al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 21, verso 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El génesis del primer y el postrer Adán. Apocalipsis describe que la nueva Jerusalén será plantada en la nueva tierra. La nueva Jerusalén es el paraíso o capital del reino de Dios en la nueva tierra. Apocalipsis 21:2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan dice que vio descender a la nueva Jerusalén del cielo donde vive Dios. Y esta ciudad fue plantada en la nueva tierra, tal como dice Génesis 2:8, que Dios plantó en Edén un huerto y puso allí al primer Adán. Juan también dice que la nueva Jerusalén es la ciudad donde Dios vivirá con su pueblo. Así como está organizado Israel con Jerusalén como capital, ciudad donde Salomón construyó el templo, donde reposaba el arca del pacto. Así será la nueva Jerusalén en la nueva tierra. El trono de Dios y del Cordero estarán en esa ciudad, y los reyes de las naciones que hubiesen sido salvas subirán a ella para llevar su honra y su honor al Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 22, verso 2 al 5 dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. La Nueva Jerusalén en este pasaje es descrita como el palacio de Dios en la tierra, donde sus siervos le servirán y reinarán por los siglos de los siglos. La Nueva Jerusalén no es la nueva tierra,
pues de las naciones que hay alrededor de la Nueva Jerusalén es que vendrán los reyes y los que habiten en estas naciones a traer su honra al que está sentado en el trono dentro de la Nueva Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo será la vida en estas naciones que estarán por fuera de la Nueva Jerusalén? Los salvados que vivan en estos países tendrán una vida como la que vivió Adán dentro del paraíso. La tarea que tenía Adán dentro del paraíso era la de cuidar y labrar ese huerto. También podía comer. Después de un tiempo de vivir solo en el paraíso, Dios crea a Eva dentro también del paraíso y se la presenta a Adán para que sean esposos. No sabemos cuánto tiempo permanecieron juntos dentro del paraíso, pero cuando ellos son echados a la tierra de afuera, ellos siguieron siendo esposos y labrando la tierra. En la nueva tierra, la vida para los salvados debería ser igual a la de Adán y Eva en el paraíso. El Cordero, que es el postrer Adán, reinará desde la nueva Jerusalén y todos los salvados estarán en las diferentes naciones labrando y cuidando la nueva tierra donde ellos habiten. Ahora piensen esto. Los que se salven en esta dispensación serán mucho menos que los que hoy habitan en esta tierra. Esto dejaría a los salvados en la necesidad de repoblar la tierra nuevamente. En Lucas capítulo 13, verso 23, dice la palabra: Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y Mateo capítulo 20, verso 16 dice: Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este contexto, los salvados serán pocos en comparación con la población que existe hoy en este mundo, y tendrán una tierra tan extensa para ocupar que sin duda alguna la procreación en estas naciones será algo normal, como lo fue para Adán y Eva y para sus descendientes. Serán iguales a los ángeles. Esta afirmación del Señor en Lucas capítulo 20, verso 35 y 36, referente a que los hijos de la resurrección serán iguales a los ángeles, ha hecho que muchos intérpretes de las Escrituras den por sentado que en la nueva tierra no habrá matrimonio ni procreación. Pero cuando se analiza la vida del primer Adán, se observa que éste tuvo dos etapas dentro del paraíso. En el primer periodo vivió solo, sin ayuda idónea, y en la segunda etapa vivió acompañado de Eva. Ambas etapas dentro del paraíso. Todos los que creen en la existencia del hombre por intervención de un Dios creador, sin dudar afirman que Dios crea a Eva para que sea la esposa de Adán. Pero para que Adán y Eva vivieran en la eternidad necesitaban tener un cuerpo con esa naturaleza celestial. Cuando estos pecan, sus cuerpos pierden esa naturaleza celestial y mueren. Después que son echados del paraíso, Adán y Eva se van a vivir en alguna de las naciones que estaban alrededor del paraíso, y allí procrean a todos sus hijos e hijas. En Génesis capítulo 5, verso 4 dice: Y fueron todos los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Los que sean salvados en este mundo serán iguales a los ángeles e iguales al Adán de la primera etapa que vivió solo sin la mujer. Esto indicaría que los que fueren salvados vivirán el tiempo de las bodas del Cordero y el tiempo del milenio sin matrimonio, pero que después que sean instalados
En cada una de las naciones en la tierra nueva, la naturaleza masculina y femenina reaparecería cual Adán y Eva y vivirán como pareja nuevamente en esa eternidad. A este periodo se pudo referir el Señor cuando dijo que los hijos de la resurrección no se casarían, porque tendremos después de la resurrección hasta el tiempo de ser instalados en la nueva tierra, más o menos un tiempo de 1200 años. Eso es una eternidad casi. Y eso hablando aquí en la tierra. ¿Dónde vivirán los salvados entre la primera resurrección y la creación de la nueva tierra? Entender todo lo que ha sucedido y lo que pasará en el reino de Dios no es nada fácil. Mas, teniendo en cuenta que la información que hemos recibido acerca de Dios y de su reino ha estado tergiversada por los desinformadores. Dicho esto, la idea que se tiene con respecto a la salvación es que después que el hombre muere, Dios se lo lleva al cielo para nunca más tener que ver con lo que pase en este mundo. Pero la realidad es otra. Después de la primera resurrección, los que sean salvados serán llevados a la fiesta de boda del Cordero en el cielo. Esto tiene un tiempo de 7 años. Una vez se termine la fiesta de bodas del Cordero, el Señor Jesucristo descenderá del cielo con sus santos ángeles y apresará al anticristo y al falso profeta y los lanzará vivos al lago de fuego. Y al diablo, que es la serpiente antigua, lo encerrará en el abismo por 1000 años. Entre la fiesta de bodas y el milenio son 1007 años. En este periodo del milenio, como ya lo hemos mencionado antes, el Señor pondrá a gobernar en esta tierra a los salvados en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo que se da a entender en este versículo, no todos los salvados reinarán con el Señor en el periodo del milenio, ya que afirma que solo son aquellos que reciban esa facultad de hacerlo. Y los salvados que no estén reinando con el Señor en el milenio, ¿en dónde estarán esos 1000 años? Seguramente se queden en espera en el paraíso hasta que se cumpla el periodo del milenio. Ahora, usted podría pensar que sería mucho tiempo, pero no olvide que en la eternidad 1000 años son como un día. Otro aspecto que se debe tener en presente es que después del periodo del milenio, el Señor Jesucristo ascenderá nuevamente al cielo con todos los santos. ¿Y a dónde irán los santos? Seguramente al paraíso, donde también tendrán que esperar otro poco más de tiempo, ya que después del periodo del milenio, Satanás será suelto y subirá del abismo a engañar a los reyes de esta tierra y prepararlos para la batalla final de Armagedón. ¿Cuánto tiempo tendrá Satanás desde el final del milenio hasta la batalla de Armagedón? Apocalipsis capítulo 20, verso 7 en adelante dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí podemos observar que el pueblo de Israel permanecería en esta tierra después del milenio hasta ese último tiempo, pues es contra el campamento de los santos que Satanás reunirá a los reyes y los ejércitos del mundo para ir a la guerra contra los judíos. Al finalizar el milenio, han transcurrido aquí en la tierra desde la primera resurrección 1007 años, y aún no es el fin del mundo, pues aún falta por definir el tiempo que habrá desde el fin del milenio hasta la batalla final de Armagedón. Todo este tiempo llevan esperando los salvados sin ver la nueva tierra, pero todos ellos ya saben que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Después del periodo del milenio, los salvados permanecerán en el paraíso en espera del fin de este mundo. Este periodo para los que ya son salvos es similar al que vivió Adán sin Eva, también en el paraíso. Los salvados llevan esperando sin aún ver la nueva tierra más de 1000 años, y aún falta el tiempo de la batalla final de Armagedón y el tiempo del juicio ante el gran trono blanco. Todo este tiempo, que bien podría abarcar más de 1100 años, los salvados en la primera resurrección esperarían en el paraíso hasta ser llamados ante el gran trono blanco para recibir su herencia de la nueva tierra. Y los que hicieron lo malo se presentarán también ante el trono para recibir la condenación eterna y ser lanzados al lago de fuego. En Mateo capítulo 25, verso 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En este pasaje, la frase la vida eterna no equivale al don de vivir para siempre o de no morir jamás. Más bien equivale al lugar donde se irá a vivir la eternidad, porque tanto los malos como los justos, ambos estarán en la eternidad, pero los malos estarán atormentados día y noche en el lago de fuego, y los justos estarán disfrutando de la vida abundante en la nueva tierra. Esta nueva tierra es la herencia de los justos, la recompensa de los mansos, donde al fin el pueblo del Señor entraría en su reposo. Hebreos capítulo 4, verso 8 al 11 dice: Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La tierra de Canaán debía de haber sido para Israel su reposo, pero por la desobediencia hasta ahora están en todo tipo de violencia. Así que la nueva tierra sí será el verdadero reposo para el pueblo de Dios. Por esto, la idea que Dios tenía
para entregarle la tierra prometida al pueblo de Israel era que estos disfrutaran de todas las cosas en abundancia. Es igual al deseo que tiene el Dios creador para los que son salvados en la nueva tierra, el fin del dolor, de las lágrimas y de todo sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Observe cómo el deseo que tenía el Dios de Abraham con su pueblo es el mismo que se repite en la nueva tierra. El Creador quiso hacer de Jerusalén la capital de este mundo, donde su presencia permanecería en su santo templo. Pero el pueblo de Israel desobedece y aún el mismo templo de Dios es destruido. En la nueva tierra se repite este mismo diseño, en el cual Dios va a estar en medio de su pueblo en esta tierra, así como lo quiso hacer en el pasado en la vieja Jerusalén. Gálatas capítulo 4 verso 25 y 26 dice: Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta nueva Jerusalén ya existe, y es el mismo paraíso donde está el árbol de la vida, donde también está el trono de Dios y del Cordero. Aunque toda la información ha estado siempre allí al alcance de todos nosotros, los desinformadores se encargaron de alejar a los seres humanos de la lectura de la Biblia, pero sobre todo procuraron que el libro de Apocalipsis no fuera leído, y lo han logrado, aún entre los mismos cristianos. Pero ahora la puerta se ha abierto para todos.